Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Sé que varios de vosotros ya me conocéis, pero para los que no me conozcáis, soy Noemi, responsable de formación del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. Y bueno, me gustaría daros la bienvenida a todos los que estáis hoy conectados, que habéis sacado un hueco para estar con nosotros y compartir este webinar en el que hablaremos sobre cómo mejorar la productividad de nuestro negocio con herramientas de Data Analytics. También me gustaría agradecer a Listos Co su colaboración en la organización de esta jornada, a ti, Ricardo, y también, pues sobre todo a Carlos, que será el ponente estrella de hoy. Antes de iniciar, algunos apuntes sobre el webinar. Todos tenéis la cámara deshabilitada, ¿vale? Sí que os pedimos que mantengáis el micrófono silenciado para mejorar así la calidad del webinar y todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo de todo lo que vayamos hablando. Tenéis el chat a vuestra derecha, así que podéis ir escribiendo ahí si tenéis alguna duda y lo que vamos a hacer es responderlas todas al final, ¿vale? Las vamos a emplazar al final de la ponencia y ahí es donde las iremos leyendo y respondiendo. Y bueno, como decía, hoy nos acompaña Carlos Martínez Egea. Os lo presento brevemente haciendo una reseña a su currículum. Carlos es ingeniero industrial y MBA, consultor especialista en gestión de proyectos y reingeniería y bueno, cuenta con una amplia experiencia, más de 20 años en cargos directivos y además también bueno, tiene bastante experiencia impartiendo formación en universidades y escuelas de negocio. En el webinar de hoy, Carlos lo que nos va a presentar es un caso de éxito de la aplicación de estas herramientas de análisis y gestión de datos, las más comunes, y comprobaremos cómo se puede llegar a mejorar la gestión, influyendo en el desempeño desde el CEO hasta posiciones totalmente operativas. Y bueno, os invito a que os quedéis hasta el final del webinar porque de verdad que va a ser muy interesante todo lo que nos tiene que enseñar Carlos. Por ir finalizando esta pequeña intro, sí que os quiero dejar aquí los datos de contacto del colegio. Tenéis ahí nuestra página web, tenéis también el correo electrónico y un teléfono, así que bueno, nos tenéis a vuestra total disposición para cualquier duda también que tengáis sobre lo que hablemos hoy o sobre lo que necesitéis. Y ahora sí, no me extiendo más, cedo el turno al verdadero protagonista de hoy. Carlos, adelante, muchas gracias. Ok, pues gracias Noemí, como siempre, al colegio, gracias Ricardo, a Listos Co también por organizarlo. Y como vamos todos con el tiempo justo, pues me voy a meter directamente en harina, es a permitir que comparta directamente, A ello. ¿vale? Porque el objetivo de hoy es, o de esta pequeña sesión, de este webinar, es hacer algo que en muchas ocasiones no se hace. Y es que disponemos a lo mejor de las herramientas adecuadas o no en la empresa. Si no las tenemos, a lo mejor las adquirimos. Si las tenemos, pero no tenemos a lo mejor la formación adecuada, pues oye, mejoramos nuestra formación o la de nuestro equipo. Pero al final, el punto último de esta cuestión es ¿y cómo le saco partido? Es decir, independientemente de que tenga herramientas que no sé utilizar o tengo herramientas disponibles que incorporo a mi organización, ¿cómo les saco partido y cómo consigo mejorar la productividad? Y en ese sentido vamos a hablar de uno de varios casos reales, porque al final hablar de lo que se hace, si es algo que se ha aplicado, que ha dado éxito o resultado, pues obviamente es más fácil de entender. Vamos a hablar de varios casos, vamos a hacer que fuera uno, pero en realidad es la suma de varios casos, ya os lo adelanto, y vamos a suponer que paso a paso, pues oye, por nuestra trayectoria profesional, tenemos la suerte, pues como ingenieros, de que tenemos el background necesario para que una empresa, pues por ejemplo, familiar y que tiene una forma de gestión pues muy tradicional, en un momento dado nos ofrece la posibilidad de convertirnos en el CEO, en el director gerente de esa empresa, ¿de acuerdo? Y entonces nos encontramos con el primer problema y es que como la empresa es una empresa pues muy tradicional, pues resulta que yo tengo pues todas las semanas un comité de dirección, tengo todos los meses un consejo de administración, tengo que reunirme con incluso el consejo de familia si es una empresa familiar de segunda o tercera generación y tengo que llevar información, tengo que llevar pues una foto, un resumen más o menos detallado de cómo está la empresa. Entonces lo primero que me encuentro es que es una empresa muy tradicional que tecnológicamente pues tiene mucho trabajo pendiente de hacer y cada vez que tengo que preparar una reunión pues del comité de dirección o del consejo de familia o del consejo de administración, pues pierdo días y días y semanas enteras simplemente recabando de cada uno de los departamentos de mi empresa, pues oye, la información financiera y los objetivos y las previsiones y la situación del personal y las compras y los niveles de producción y pierdo muchísimo tiempo.
¿de acuerdo? Con lo cual, el primer planteamiento es decir, ¿tengo toda la información? Pues parece que sí, pero la tengo tan distribuida, la tengo tan repartida en departamentos y cada elemento de la empresa tiene su propia información, que al final poner todo eso en común, pues es complicado. Pues para eso, entre otras cosas, están todas las herramientas que ya tenemos a día de hoy de Data Analytics, desde una simple hoja de cálculo hasta una solución, por ejemplo, en Power BI o cualquier otra herramienta, porque insisto, este webinar no va tanto de herramientas concretas, sino, repito, sobre todo de cómo usarlas. Tenemos herramientas a día de hoy a nuestro alcance que seguramente ya estáis utilizando, que ya estáis pagando y a lo mejor no utilizáis para eso, precisamente para poder tener la información distribuida dentro de nuestra empresa, pero al mismo tiempo aglutinarla o agregarla para poder disponer de ella cuando la necesite. ¿De acuerdo? Entonces resulta que tengo un montón de departamentos y tengo que aglutinar o agregar toda esa información en un informe final. Y a lo mejor resulta además que alguna de esas herramientas, como puede ser una simple hoja de cálculo, pues tengo la destreza necesaria o a lo mejor no la tengo, pero oye, me tomo la molestia de hacer un curso, aprendo a hacer de alguna forma algunos cuadros de mando y entonces me pongo a trastear y como hasta ahora no tenía ninguna información y cuando me iba a la reunión o a las reuniones que tenía pendientes, pues me iba prácticamente o bien con un papel o bien con la información que me daba, pues personal por un lado, financiero por otro, compras por otro, pues ahora resulta que no, que tengo un cuadro de mando en el que afortunadamente, bebiendo de la información de distintos orígenes de datos, pues mira, producción tiene un Excel donde guarda datos, financiero tiene un programa, un software donde está guardando la información financiera, de marketing tenemos un CRM donde se está guardando pues una determinada información. Pues he sido capaz de conectarme a todo eso y en un cuadro de mando que me queda súper chulo, que visualmente es muy llamativo, pues me lo puedo llevar a la reunión. Me hago unas impresiones en papel o incluso me llevo el propio ordenador a la reunión y lo proyecto ya en pantalla y espectacular porque queda, estoy muy orgulloso de mí mismo porque queda precioso, ¿no? Es muy espectacular, es muy visual, pero entonces cometo uno de los errores que muchas veces se cometen cuando pues empiezan a definir o se empiezan a trabajar cuadros de mando, que a lo mejor queda visualmente muy atractivo, que es importante que lo sea, pero no es operativo, no es útil. ¿Por qué? Porque no responde realmente a las preguntas que yo debo responder o a las preguntas que me van a realizar, son las preguntas normales que me vayan a hacer cuando voy a una reunión con el comité de dirección, cuando voy a una reunión con clientes, cuando voy a una reunión con el consejo de familia, con quien vaya, ¿de acuerdo? El cuadro de mando lo primero que tiene que ser es una herramienta. Es decir, si yo voy a una ferretería y voy a comprar un destornillador y compro un destornillador porque tiene el mango de colores, pues estará muy bien, pero si se rompe o si no tiene la medida adecuada, pues no me va a servir para lo que debe servir, que es principalmente para atornillar y desatornillar un conjunto de tornillos de un tamaño determinado. Entonces, lo primero que tiene que ser un cuadro de mando es operativo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que este director general aprende o contrata en un momento dado o tira de algún usuario que puede tener en la empresa con un cierto nivel para esa herramienta, pues sacarle un poco de partido y se monta un cuadro de mando. Y repito que un cuadro de mando es un elemento vivo, es un elemento que está continuamente cambiando. Pero las primeras versiones, lo primero que salta a la vista es que pueden ser visualmente muy espectaculares, pero no son operativas, no son realmente prácticas, porque no ha habido un ejercicio previo de reflexión de exactamente de toda la información que tenemos, qué es lo más importante, cómo la integramos y qué nos gustaría, para qué nos gustaría que sirviera este cuadro de mando. Oye, pues hacemos un histórico de ventas, hacemos un histórico de personal, mes a mes, año a año, pero resulta que al final el cuadro de mando de aquello de lo que lo estemos haciendo tiene que ser operativo y adaptarse a la temática, a la peculiaridad o a las características, en este caso, de la empresa. Entonces resulta que esta empresa en concreto, pues es una empresa industrial que fabrica, ¿de acuerdo? Tiene fabricación, distribución y venta y funciona principalmente por campañas. No es una empresa, digamos, al uso que mire las ventas de enero a diciembre, que lo hace, sino sobre todo a la hora, por ejemplo, de comparar, no es tan importante comparar las ventas de un año y otro, sino sobre todo comparar las ventas del mismo mes del año anterior y el anterior y el anterior. ¿Por qué? Pues porque funciona por campañas, tiene 12 campañas al año y cada mes del año tiene una campaña distinta que cíclicamente se repite. Con lo cual, queda muy bien un cuadro de mando donde yo vea el año entero comparado con el año anterior, pero realmente, después de probar lo que estoy haciendo, me doy cuenta, o se da cuenta en este caso el director general, de que el cuadro de mando debería de tener lo que yo realmente o aquello a lo que yo realmente le puedo sacar partido. Pues si mi empresa necesita hacer un análisis en el tiempo comparando con los meses anteriores, por ejemplo, pues lo tendré que adaptar. Si mi empresa lo que necesita es medir una serie de indicadores que me van a decir, pues a nivel de tesorería cómo estoy, a nivel de ventas cómo estoy, a nivel de producción cómo estoy, ¿de acuerdo? Es decir, que una cosa es
poner en marcha un cuadro de mando, evidentemente, y otra cosa es que ese cuadro de mando lo convirtamos realmente en una herramienta operativa, ¿vale? Entonces, pasamos de no tener nada a tener pues, un primer cuadro de mando, unos primeros cuadros de mando. Y evidentemente, insisto, esos cuadros de mando se deben ajustar a aquello que realmente necesito. Si tengo una empresa, por ejemplo, que distribuye y vende en todo el mundo y tengo un montón de puntos de venta, pues a lo mejor me tengo que enfocar a nivel global, si soy el director general, pues principalmente pues en las ventas por región, en las ventas por país, en cuáles son las tiendas o los puntos que más venden, en cuáles son los que menos, en dónde tengo mayor incidencia o menos, en los elementos o los aspectos más importantes de toda la enorme cantidad de información que en un momento una herramienta de Data Analytics pues puede gestionar, ¿vale? Al final hay que poner el foco en algún sitio, es decir, cuáles son los 2, 3, 5 o 10 aspectos más importantes que voy a tocar en una reunión de comité de dirección. ¿Cuáles van a ser las claves que se van a tocar cuando tenga un consejo de administración? ¿O cuáles van a ser las claves cuando tenga, por ejemplo, una reunión con un departamento de producción? Y al final lo que me interesa es reducir también, como estamos hablando de productividad, toda esa enorme cantidad de tiempo que hasta ahora me estaba llevando el preparar una reunión. Tengo que movilizar un montón de gente, tengo que pedir un montón de información y ahora consigo con estas herramientas directamente le doy a un botón y tengo pues la información histórica hasta hoy, hasta ayer, e incluso a lo mejor me planteo que junto con la información histórica que acumulo hasta el día de hoy, pues me hago incluso una serie de previsiones. Oye, no solamente me voy a quedar con cuál es la realidad hasta el día de hoy, sino que voy a hacer unas previsiones de qué pretendo que sea, pues por ejemplo, el año que viene. Estoy en una empresa que, repito, es muy tradicional, es una empresa que tiene mucho por desarrollar a nivel tecnológico, o a nivel técnico y tecnológico, pero por lo menos sí que hago una primera foto de qué pienso que va a ser, a nivel comercial, por ejemplo, los 12 próximos meses. ¿Qué es lo que hacía la empresa hasta ahora, antes de mi llegada, por ejemplo? Pues resulta que la empresa lo que decía era, puede parecer sorprendente, pero ocurre en muchas ocasiones, pues si el año pasado hemos vendido 1.000.000, pues el objetivo de este año es vender pues un 10% más, que es 1.100.000. Ya, pero ¿cómo se vende ese 10% adicional? Le vendemos un 10% a los mismos clientes, un 10% más, ganamos un 10% de clientes, vendemos más de todo. Es decir, ¿cómo conseguimos ese 10% o ese determinado incremento? Porque se puede conseguir de muchas formas. Entonces, básicamente lo que se pone es una cantidad porque a alguien se le ocurre y en principio no hay ninguna explicación adicional. ¿De acuerdo? Y ese sería, de alguna forma, el primer paso. Pasamos de no tener ninguna herramienta a empezar a tener, agrupando la información o cogiendo la información de los distintos orígenes donde están esos datos, a empezar a montar algo parecido o similar a un cuadro de mando. Y entonces viene la segunda parte y es, no me ha ido mal. Yo de momento no tenía información, me costaba muchísimo trabajo llevarme unos mínimos de información a esas reuniones y ya que me ha ido bien y me he dado cuenta de que las herramientas que tenemos, que encima incluso la gran mayoría, por no decir todas, ya las teníamos, ya las estábamos utilizando. A lo mejor no sabíamos utilizarlas correctamente o en toda su magnitud, pero ya las estábamos utilizando. O a lo mejor hemos incorporado otras que encima muchas de ellas son gratuitas. Pues una vez que yo he hecho ese primer proceso, he pasado esa etapa y a mí me ha ido bien porque me ha aportado valor, ¿hasta qué punto puedo hacer lo mismo con el resto de mi equipo? Es decir, ¿puedo utilizar esas herramientas también para facilitar el trabajo, el día a día, la productividad de mi equipo? Pues a lo mejor resulta que sí. Es decir, si yo en un momento dado he podido hacer una previsión, por ejemplo, a 12 meses vista, pues me interesaría, por ejemplo, que mi equipo comercial, oye, pues tengo en la empresa sectorizada y dividida en 5, 6, 8, 10 áreas comerciales geográficas distintas y cada una de ellas tiene un responsable. Y a lo mejor resulta que esos responsables en su trabajo a nivel comercial son muy buenos, son estupendos, pero tecnológicamente o técnicamente, pues oye, les cuesta mandar un correo, les cuesta manejar un smartphone, porque repito, es una empresa a lo mejor muy tradicional, son personas que llevan muchos años en la empresa, que conocen muy bien el negocio, que conocen muy bien al cliente, pero que a lo mejor no tienen esa destreza. Entonces lo que hago es, oye, pues utilizando de nuevo las herramientas de las que dispongo, les preparo pues algunas herramientas, algunas ayudas muy sencillas, muy fáciles de utilizar. Aquí es muy, muy, muy importante la usabilidad, es decir, que el usuario, que la herramienta, el desarrollo que se haga esté correctamente orientado a la tipología de usuario que lo va a utilizar, ¿vale? Muchas veces se dice diseñado para tontos, sin faltar al respeto a nadie, pero realmente lo que quiere decir es que sea muy fácil de usar, muy intuitivo e incluso que esté diseñado para acotar muy bien lo que el usuario puede hacer y no puede hacer. Para que si tiene que hacer solamente 3 cosas, que solamente pueda hacer esas 3 cosas. Y ya que yo dispongo en un momento dado de una previsión a, por ejemplo, 12 meses de cuánto vamos a vender,
pues que básicamente que esa información, pues que también la tenga mi equipo comercial. ¿Para qué? Pues para que precisamente cualquiera de ellos, si ve lo que está vendiendo y ve cuál es la previsión al cierre del mes, pues ya ve si va por encima o por debajo o cuál es en principio la tendencia o cuál debería ser el objetivo a conseguir para ese mes. ¿De acuerdo? Es decir, que puedo aprovechar esas mismas herramientas que estoy utilizando o que he utilizado para mí de una forma muy sencilla, adaptada a esos usuarios, para que también pues, esos usuarios dispongan de información, ¿de acuerdo? Pero no solamente a nivel comercial, lo puedo hacer también en otros departamentos porque mi empresa está formada por muchos más departamentos. Tengo un equipo comercial, evidentemente, pero tengo un departamento de recursos humanos, tengo un departamento de compras, tengo un departamento de producción. O sea, en algunas cuestiones nosotros compramos a proveedores y somos básicamente un intermediario, canalizamos mercancía, pero en otras producimos, compramos a proveedores materia prima, producimos y directamente comercializamos. En cualquier caso, hay una serie de departamentos que generan y gestionan información y que internamente, pues cuando yo, por ejemplo, me reúno con el director o con la directora de recursos humanos, pues le voy a pedir que me informe de absentismo, de contratación, de costes de personal, de formación y lo mismo que me pasaba a mí con el comité de dirección o con el consejo de administración o el consejo de familia, pues le pasa a mi directivo conmigo. Es decir, cada vez que tengo una reunión semanal o quincenal, resulta que pierde 2, 3 o 4 días en recoger toda la información que espera en principio que le voy a pedir o que piensa que es relevante que va a surgir o se va a poner encima de la mesa. Si del mismo modo que he hecho para mí o que han hecho para mí, consigo también utilizar esas herramientas para que esa persona en su ámbito de responsabilidad, dándole un botón, pues tenga toda esa información a tiro de piedra, evidentemente estaremos mejorando muchísimo la productividad de ese perfil, no solo de ese perfil. Fijaros que si esa persona en concreto tiene que recurrir, es un equipo un poco más grande, la empresa es grande, y tiene a lo mejor pues, un responsable de formación, un responsable de selección. Entonces, a cada uno de ellos, cuando hay una reunión, les pide, los involucra en la recolección de información y el montaje de ese resumen. Fijaros la cantidad de personas que participa cada vez que hay que preparar un informe, una reunión o un resumen. Si toda esa información está metida donde tiene que estar metida, se ha desarrollado una aplicación, una herramienta, una solución, donde prácticamente dándole un botón tenemos la foto que queremos en cada momento, estamos liberando de carga de trabajo a un montón de gente, ¿vale? Pero repito que en ese caso podemos pedirle o podemos hacer que esa persona incluso disponga de mayor cantidad de información. Es decir, para hacer su trabajo, no ya solamente para entregar información en una reunión de resumen a su director gerente, sino para su propio día a día, pues es posible que también le venga muy bien tener esa información correctamente ordenada, estructurada y preparada, porque al final, ¿para qué sirve todo esto? Para tomar las mejores decisiones, para tomar las decisiones idóneas en cada momento. Si yo no tengo ninguna foto, si no tengo nada en que apoyarme, pues correré el riesgo seguramente mucho más elevado de equivocarme que si dispongo de información correctamente ordenada y correctamente presentada. Luego, esa misma solución, esa misma forma de hacer que me ha servido a mí como máximo directivo, también le debería de servir a mis responsables de departamento. Y repito que cuando llegamos a ese segundo punto, esa ventaja que yo he adquirido a la hora de empezar solamente a utilizar las herramientas, la hoja de cálculo, no digo la hoja de cálculo en este caso porque hablamos más de datos, pero en general, ¿no? Todas las herramientas que podemos tener a nuestra disposición en cualquier empresa, es decir, desde el propio navegador de Internet y herramientas online, al propio uso del correo electrónico, la hoja de cálculo. El otro día incluso comentaba con un cliente el cómo generar contratos o cómo generar dosieres comerciales en un procesador de textos simplemente dándole un botón y personalizando para un cliente en concreto. Es decir, que todas aquellas herramientas que tenemos a mi disposición, pues directamente o tenemos a disposición de la empresa, que podamos utilizarlas con toda la potencia que nos pueden facilitar. Entonces ya pasamos a esa segunda fase. Ahora, la dirección general no tenía herramientas, empieza a tener algunas. Ahora, los responsables de departamento que no disponían de herramientas para gestionar sus datos, cada uno de ellos empieza también a gestionar esa información un poquito mejor e intentamos de ir un poquito más allá. Es decir, una vez que ya empezamos a controlar la información, podemos intentar sacarle más partido, es decir, podemos hacer estudios más detallados, más específicos e incluso involucrar en un momento dado a perfiles o a personas que en teoría en esa situación no suelen participar. Ejemplo real. Si tengo, por ejemplo, o he hecho en esa primera etapa que os he comentado, he hecho una previsión más o menos a ojo de cuál creo que va a ser el recorrido en ventas en los próximos 12 meses, pues me planteo en un momento dado
que quizás sería mucho más inteligente el contar con la opinión de mis responsables comerciales, que son los que mejor conocen, cada uno en su ámbito, en su zona, cuál puede ser el recorrido en ventas de los próximos 12 meses. Y entonces les pido precisamente que se involucren en la preparación de esas previsiones. Es decir, no quiero ser yo el que diga, en enero vamos a vender esto, en febrero, en marzo, así hasta diciembre, sino que en vez de hacer una foto global de toda la empresa, prefiero que la foto global sea la suma de las fotos parciales de cada uno de ellos. Tú, que eres el que mejor conoce tu zona, quiero que hagas un ejercicio de reflexión y que tus 20, 30 o 40 principales clientes, o con todos, si son 20 o 30 nada más, hagas un ejercicio de previsión, de hipótesis, de cuál crees que va a ser el nivel de ventas de cada uno de ellos en los próximos 12 meses. Obviamente, si de esos datos de cada uno de ellos los junto y los pongo todos en el mismo sitio, tendré una foto de previsión de ventas de toda la empresa. ¿Qué necesito para ello? Porque, vuelvo a repetir, a lo mejor estas personas no tienen un nivel técnico de, por ejemplo, manejo de una aplicación, de una herramienta concreta, de una hoja de cálculo, de un software específico. Necesito prepararles una solución extremadamente sencilla, extremadamente fácil, que sea muy intuitiva y que les haga muy cómodo esta tarea en concreto. Fijaros que si llegamos a ese punto, que de hecho se llega, ¿vale? Es decir, todo el equipo comercial participa en generar las previsiones, la foto para los próximos 12 meses, esa foto en realidad sirve para muchas más cosas. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo previsto qué voy a vender y cómo lo voy a vender, por cliente, por tipo, por familia de artículo, por área geográfica y a lo largo del tiempo, mi empresa no se dedica solo a vender. Mi empresa evidentemente produce para luego vender, compra para luego vender. Por lo tanto, una vez que yo tengo las previsiones hechas, ya tengo una previsión de los próximos 12 meses con un mucho mayor nivel de detalle, eso también me puede servir para previsionar la producción. Es decir, si yo en los próximos 12 meses voy a vender todo esto y de esta manera o tengo previsto hacerlo, tendré que tener preparada la producción, la maquinaria, el personal, preparada precisamente para responder a esa producción. Luego puedo hacer una previsión ya no solamente a nivel comercial, sino a nivel operativo, a nivel de producción. Y puedo hacer también una previsión a nivel de recursos humanos, es decir, qué es lo que voy a tener que contratar a lo largo del año más allá de las incidencias que se puedan producir. Y puedo hacer también una previsión que le sirve al departamento de compras para saber precisamente qué, cómo y cuándo va a tener que comprar. Luego esa información no es solamente una información comercial que se ha generado a partir de poner en común a todo el equipo comercial, sino que sirve precisamente para hacer algo que hasta ahora no se estaba haciendo. Es decir, el equipo de producción, la planta productiva, que tiene mucha gente y un montón de máquinas, iba pues un poco a remolque. Oye, cada día me dices lo que necesitas producir para los próximos 15 y yo voy adaptando los medios de producción. Y ahora ya no. Ahora lo que hacemos es, tenemos nuestra foto con la previsión de lo que queremos hacer. Evidentemente la podemos ir ajustando o comparando con la realidad, pero desde luego podemos hacer un trabajo a medio plazo o a largo plazo en producción, en recursos humanos y en compras, por ejemplo, precisamente porque todos trabajamos con la misma hipótesis, ¿vale? Con lo cual, insisto, por un lado involucramos a mucha más gente en la generación de esa foto y el tener, repito, esa foto nos da un montón de potencia a la hora de incluso ayudar en el día a día de cualquiera de estas personas. Por ejemplo, si yo tengo mi equipo comercial que ha participado en generar esa foto de qué pensamos que vamos a vender y cómo los próximos 12 meses, lo siguiente, lo lógico, obviamente, sería pensar, pues si yo ahora tengo una previsión de cómo voy a cerrar enero, puedo cerrar realmente enero y compararlo con lo que yo había dicho o pensaba que iba a hacer enero. Y evidentemente, si estoy por encima, pues lo he hecho mejor, si estoy por debajo, lo he hecho peor, y si estoy igual, pues he cumplido objetivos. Pero realmente se puede ir muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque si yo en un momento dado tiro de histórico, no solamente puedo generar una herramienta de previsión, sino que puedo incluso generar lo que se llama una herramienta prospectiva. Es decir, si yo tengo, en este caso, un responsable comercial que se encarga de una parte de las ventas y sabe que el objetivo del mes de enero es llegar a tal cifra y en febrero es tanto y en marzo es tanto. No hace falta en realidad que acabe el mes de enero para comparar lo que realmente ha hecho con lo que debería o con lo que se suponía que iba a hacer. Si empieza el mes de enero, el día 1, el día 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, conforme yo voy acumulando días, ya voy generando una tendencia, voy acumulando información. Entonces, realmente, si lo hacemos bien, si diseñamos la herramienta o las herramientas correctamente, yo no necesito esperarme a final de mes para comparar. Con esos datos, con el histórico y con la previsión, yo lo que puedo anticiparme y decirle al responsable comercial del que se trate, decirle, oye, que sepas
que estamos a 6 de enero, a 7 o 8 y que con las cifras y con las ventas que llevas ahora mismo, la expectativa de cerrar el mes de enero va a ser estar aquí o estar aquí o estar aquí. Si estás aquí arriba, perfecto, porque superarás el objetivo. Si estás aquí, llegarás a donde queríamos llegar. Y ojo, porque si sigues con la misma tendencia y no aprietas más, no vas a llegar al objetivo. ¿De acuerdo? Luego, no hablamos solamente de tener una previsión y luego comprobar realidad con teoría. No, no, no. Hablamos precisamente de una herramienta viva que en un momento dado puede servir a cualquier equipo comercial. Oye, pues los tengo distribuidos por la calle, luego lo hablaremos, cada uno lleva su smartphone, lleva su tablet y puede ir comprobando, por ejemplo, qué cifra de ventas lleva y no solamente saber que a final de mes le van a pedir, pues si llevo 1.000 me van a pedir 8.000. No, no, no. Es que llevo 1.000 el día 15, pues la previsión es acabar con 2.000. O si tiramos del histórico que nos dice que, hipotéticamente, la segunda quincena del mes se suele vender un 50% más que la primera. Pues entonces, si llevo 1.000, no voy a acabar con 2.000. Pues la predicción es acabar sobre los 2.500. Pero el objetivo es 8.000, con lo cual, en cualquier caso, me voy a quedar por debajo. ¿De acuerdo? Le estoy dotando, en este caso, al equipo comercial, precisamente de herramientas que les permitan reaccionar, tomar decisiones, que insisto, en el fondo es de lo que se trata, mucho antes que no sea solamente cerrar el mes. ¿De acuerdo? No solamente insisto en el equipo comercial, pero de momento lo que inicialmente tenían que era un comparativo, es decir, esto es donde debes de llegar y cada uno de los meses, pues vamos a ver, este sí llegas, este no, este sí, este no. Eso ya no se hace así. Es verdad que al final de mes se hace una foto global, pero además se les acompaña, se les proporciona una herramienta adicional que lo que les permite precisamente es ir día a día acumulando información y que les vaya marcando tendencia. Oye, si aprietas, llegas. Como no aprietes, con la foto que llevas o con la racha que llevas en los 7 primeros días del mes, cuando llega el día 31 es imposible prácticamente, salvo que firmes un acuerdo enorme, que llegues a resultados, ¿vale? Fijaros que, insisto, no solamente es una cuestión de ayuda, en este caso a las ventas, que es evidentemente uno de los elementos principales de una empresa. Si no vendemos, pues como empresa vamos a desaparecer. Pero realmente sirve para mucho más. Esa misma información, por ejemplo, pues puede servir a un departamento de compras para negociar correctamente los precios. O puede ser, por ejemplo, una herramienta también muy útil si tenemos toda esa información para en un momento decidir, oye, ¿y cuánto vamos a subir los precios el año que viene? Esta empresa, por ejemplo, que estamos hablando, ¿cómo subía los precios? ¿Cómo estudiaba la subida o no subida de precios? Pues básicamente igual que hacía la hipótesis de incremento de ventas de un año para otro. Pues alguien con la autoridad necesaria se sentaba y decía, oye, pues el año que viene subimos los precios un 3, o subimos un 4, o subimos un 0, ¿vale? Realmente los precios de los artículos no hace falta subirlos todos exactamente igual. Yo puedo subir unos artículos sí y otros no. Unas familias sí y otras no. Unas zonas sí y otras no. Depende de un montón de factores, ¿de acuerdo? Y a veces lo que sucede, evidentemente, si tienes la información adecuada y la tienes estructurada para poder estudiarla así, resulta que por un lado puedes analizar, oye, a lo mejor no necesito subir todos los precios de todos mis artículos. A lo mejor lo primero que tengo que analizar es el mismo artículo que estoy vendiendo en distintas zonas, en qué rangos de precio lo estoy haciendo. Porque a lo mejor lo que tengo que es no bajar tanto el precio en determinados artículos. O a lo mejor resulta que tengo que apretar más en ciertas zonas que están menos tensionadas y en otras que hay más competencia no puedo subir tanto los precios. Entonces, no se trata de subirnos de forma lineal, sino precisamente de tener una herramienta que me permita formular hipótesis, es decir, si los precios los subo en estas familias, en estas zonas geográficas o con estos criterios en estas zonas, ¿cuál va a ser la cifra final de ventas esperada? Pues va a ser esta. Y si cambio de hipótesis y entonces subo estas familias y esas dos otras zonas, oye, pues la cifra esperada de ventas pues va a ser otra. Y a partir de ahí, repito, puedo formular distintas hipótesis. ¿Qué sucede si tengo mis costes controlados? Que puedo hacer exactamente lo mismo. Es decir, igual que subo mis ventas, mis precios de venta, mis costes pueden subir. Puede subir mi mano de obra, puede subir los costes energéticos, puede subir los aprovisionamientos y, repito, directamente puedo hacer el mismo estudio. ¿Cómo afecta la subida de costes a mi resultado final, a mi beneficio, a mi aumento o mi reducción de beneficio? Fijaros que si tenemos los datos adecuadamente estructurados y con las herramientas, si sabemos manejar las herramientas que hoy día forman parte de prácticamente todas las empresas, son herramientas sencillas, incluso puedo hacer el siguiente ejercicio, que repito que es un caso real. Yo tengo en un momento dado la foto de lo que estoy haciendo este año y tengo la previsión de lo que pretendo hacer el año siguiente. Y necesito una herramienta, o me gustaría tener una herramienta que me dijera si la previsión que he hecho para el año que viene, digamos que es más o menos realista. Si realmente lo es,
o simplemente es la suma de un montón de buenas voluntades, pero que no tiene visos de ser real, no tiene visos de cumplirse. Entonces, necesitaría o me gustaría tener una herramienta que, una vez que tengo la foto de este año y la previsión para el que viene, habiéndome ayudado de un montón de gente para generarla, me gustaría tener, como por así decirlo, una segunda opinión, otra herramienta que me permitiera ver hasta qué punto esa foto que hemos hecho es más o menos realista. Pues puedo, si tengo los datos, y los sé trabajar con las herramientas de Data Analytics. Es decir, yo puedo coger la misma producción que hemos hecho este año y hacer la siguiente hipótesis. Voy a suponer que el año que viene no vamos a vender más cantidad, es decir, vamos a vender exactamente la misma cantidad de artículos. Ahora bien, algunos de ellos, en función de las hipótesis que hemos dicho, van a subir de precio. Algunos de ellos, que vienen directamente del proveedor y van al cliente, pues a lo mejor sube el coste de adquisición o baja, sube el coste de distribución o baja, y algunos de ellos que pasan, porque son materia prima, pasan directamente por nuestro proceso productivo, pues se encarecen o al contrario, somos capaces de aplicar economías de escala y reducimos los costes de producción. Y al final, si fabricamos o vendemos lo mismo, pero lo conseguimos vender un poquito más caro, ¿cuál sería esa foto final? ¿Y cómo de distinta o de parecida es a la que nosotros hemos puesto y hemos dado como oficial encima de la mesa? ¿Y para qué me sirve eso? Pues para tener otra herramienta más para precisamente comparar o analizar si efectivamente esa hipótesis, que al final no deja de ser la suma de las aportaciones o de las opiniones de cada uno de los miembros de mi equipo comercial, que a lo mejor lo que pueden reflejar en un papel es más la buena voluntad o la ambición que la realidad que le pueden transmitir sus clientes, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener también una herramienta en ese sentido que nos sirva precisamente para tener una nueva comparación. Y como os he dicho, en muchas ocasiones también puedo hacerlo no solamente a nivel de coste, sino a nivel de margen, es decir, ¿cuánto estoy ganando con cada uno de los productos que estoy vendiendo? Porque a lo mejor no se trata tanto de subir los precios de todos, sino de aquellos, no que venda más barato o más caro, sino aquellos que me dejan menos margen, pues buscar la manera de que me dejen más, o aquellos que me dejan más margen, potenciarlos frente a los que me dejan menos. Pero repito que para eso al final necesito información. Información que no es solamente para mí o para el director general, es información que es útil, extremadamente útil, para el propio equipo de ventas, para precisamente saber dónde tienen que poner el foco y si tienen una herramienta que les dicen, oye, a día 7 tienes la previsión de quedarte a un 50% de objetivos. Y la persona dice, vale, perfecto, pues me tengo que meter las pilas, me tengo que poner las pilas, pero ¿dónde me las pongo? Es decir, ¿a quién aprieto? A determinada zona, a determinado cliente, a determinada familia de artículo, ¿dónde pongo el foco para intentar cumplir con lo previsto? Pues evidentemente, si tengo la información necesaria y las herramientas necesarias para decir, oye, si aprietas por aquí, es mucho más probable que lo consigas que si aprietas por aquí en base a la información que tenemos, ¿de acuerdo? Muchas veces, repito, las herramientas las tenemos y lo que no hemos desarrollado son, perdón, las herramientas las tenemos, perdón, y lo que no hemos desarrollado es la aplicabilidad de esas herramientas. A veces también lo que sucede en este caso es que una vez que vamos desarrollando toda esa información, los datos son cada vez más completos, son cada vez más útiles, no tiene por qué ser más en cantidad, sino que están mejor organizados, respondemos mejor a las preguntas que necesitamos responder todos los días, todas las semanas o todos los meses, y en un momento dado queremos ser todavía más específicos. Por ejemplo, estamos hablando de que cada vez, pues oye, vamos poco a poco vendiendo más. Evidentemente, cada vez tendremos a lo mejor más clientes, o no, a lo mejor tenemos los mismos clientes que simplemente les estamos vendiendo mayor cifra de negocio. ¿Qué es mejor? Pues en principio lo ideal sería tener una diversificación de riesgos con muchísimos clientes, porque si yo crezco un 10% en base a firmar con un único nuevo cliente, como al año siguiente lo pierda, estoy muerto, porque vuelvo a caer un 10%. Entonces, no me interesa solamente controlar cuánto estoy vendiendo, cuánto lo está haciendo cada uno de ellos, cuánto estoy vendiendo a cada cliente, cuánto estoy vendiendo en cada zona geográfica, sino que me interesa saber también cuántos clientes tengo, grandes o pequeños, porque me interesa no solamente vender más, sino tener cada vez mayor cantidad de clientes. Y tenerlo también incluso controlado si hay una estacionalidad, por ejemplo, si hay unas campañas que son más efectivas, otras campañas que lo son menos, pues cuando entran normalmente de forma histórica clientes en mi empresa, que partes del año son más propicias para hacer prospección, para hacer visita comercial, que evidentemente la hacemos durante todo el año. Pero ¿dónde podemos poner el foco? ¿Vale? Y repito que esas herramientas no sirven solamente para la parte de ventas. Sirven para ventas, sirven para producción, sirven para compras, sirven para recursos humanos, ¿de acuerdo? Una vez que se ha llegado a esa etapa, la empresa sigue cavilando, el director gerente, que evidentemente este tipo
no lo he dicho, pero este tipo de cambios obviamente tienen que nacer desde arriba, es decir, tienen que venir liderados por la propiedad, por la dirección de la empresa, si no es imposible que salga adelante. Pero fijaros que, insisto, en el paso 1 no teníamos nada y pasamos a tener una información en forma de cuadro de mando. En el paso 2 intentamos extender la ventaja en el uso de esas herramientas al resto de la organización. En el paso 3 permitimos que las ventajas que estamos obteniendo por el uso de esas herramientas se extiendan a la mayor parte de los elementos operativos. Y ahora, una vez que ya estamos en esa situación, decimos, oye, ¿podemos seguir avanzando? Es decir, ¿podemos localizar dentro del día a día de la empresa actividades que se repiten muchísimo, que se hacen de una forma muy arcaica, muy manual, que existen maneras de hacerlas mucho más rápidas, mucho más eficientes, mucho más incluso automatizadas? Y empezamos a investigar dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Y entonces resulta que, pues oye, tenemos un departamento de calidad que en esa planta de producción que tenemos, pues todos los días tiene que aplicar auditoría, tiene que pasar una auditoría, un determinado método, y esa auditoría básicamente consiste de una forma muy sencilla que un señor, a día de hoy, pues va con una hojita que tiene que rellenar. Cuando la rellena, ese encargado de planta se la da a un técnico que pasa esos datos a una hoja de cálculo y al final esa información de todas esas visitas o todos esos chequeos, un responsable de calidad pues la agrupa, la resume y saca un resumen semanal, mensual, pues para presentarlo al CEO, al gerente. Claro, están interviniendo 3 personas. Una lo escribe en un papel, otra lo pasa, otra lo resume. Y vamos a ver, ¿no es más sencillo que una persona que es la que directamente recolecta esa información, pues lleve una tablet, registre esa información, eliminamos el paso intermedio y la persona que tiene que resumir la información ya se la encuentra resumida directamente y pueda en cualquier momento ponerla a disposición de quien considere? Y además conseguimos, repito, hacerlo mucho más ágil, que la información conforme termine la revisión ya le llegue al destinatario final y eliminamos pasos intermedios, ¿vale? Pues evidentemente, imaginaos el ahorro de tiempo que supone. Imaginaros, por ejemplo, que esta empresa, que repito, es una empresa productiva, pues tiene una serie de proveedores y antes los proveedores pues de esas materias primas que utiliza para fabricar le enviaban la tarifa pues cada año, pero ahora resulta que con los incrementos que tenemos de IPC o revisiones de precio casi continuas, pues cada 2 meses o incluso cada mes le envía tarifas nuevas. Y entonces resulta que se pierde una barbaridad de tiempo en comprobar que la tarifa nueva es correcta, que es la misma que teníamos antes con ciertos precios cambiados, que no ha habido incrementos de precio por encima de un determinado porcentaje pactado, por ejemplo. Es decir, todo eso hay que comprobarlo. Y entonces el trabajo que antes se hacía una vez al año para cada tarifa, ahora se hace 12 veces, porque resulta que nos tienen que enviar la tarifa 12 veces al año porque está habiendo continuos cambios de precio. Y si nosotros no comprobamos que no nos están colando un gol en algún sitio, pues nos van a colar goles por todas partes. Y entonces sucede que ese trabajo se ha multiplicado. Podemos utilizar precisamente estas herramientas para facilitar ese trabajo al área de compras y si a mí me llega una nueva tarifa, me da igual que me llegue una vez al año, que una vez al mes, que una vez cada 15 días. Yo la paso por dentro de estas herramientas y que la herramienta al final me diga, mira, la tarifa nueva comparada con la última que teníamos, que es la que se supone que hasta el momento está en vigor, pues tiene estos cambios, tiene estas novedades, esto lo han subido, esto lo han bajado, estos artículos ya no existen. Y es mucho más sencillo, oye, si me tengo que poner en contacto con el proveedor, esto no está conforme al acuerdo, esto no estaba contemplado en el acuerdo, aquí me lo ha subido, etcétera, etcétera. Es decir, que facilito muchísimo la productividad del departamento de compras que de golpe, por una situación sobrevenida, como ha sido, por ejemplo, el incremento de precios de todas las materias primas, pues se encuentra que su trabajo se ha multiplicado por 12. ¿Y la alternativa cuál es? Pues multiplicar por 12 el personal del departamento de compras, cosa que evidentemente la empresa no va a hacer. ¿Vale? Entonces, puedo facilitar, repito, el trabajo, en ese caso, de muchísimos departamentos. Hablamos de compras, hablamos de producción, hablamos de calidad. Pero una vez que llegamos a todo eso, empezamos a desarrollar o afinar todavía más esas herramientas para intentar ayudar en el día a día la toma de decisiones y la gestión de la mayor cantidad de gente posible dentro de la empresa. Pero la empresa sigue creciendo, ya no es una empresa tan tradicional, se está automatizando, se está incrementando el componente tecnológico y como sigue creciendo y sigue vendiendo cada vez más, pues llega un momento en que incluso regionalmente pues vende a lo mejor en toda España, incluso vende fuera. Y entonces, claro, cada vez es más lógico, es más común que la deslocalización del equipo comercial, la deslocalización del equipo directivo que se mueve mucho, por ejemplo, y ese equipo directivo, ese equipo comercial, a pesar de estar de viaje o a pesar de estar en un hotel o a pesar de estar a lo mejor en unas instalaciones de un cliente, pues puede necesitar en cualquier momento acceder a
la información relevante que le permite hacer bien su trabajo. Y eso hoy día también está resuelto, es decir, podemos tener esas mismas herramientas de Data Analytics que nos vuelquen la información en un momento dado y yo desde mi smartphone, desde una tablet, desde mi casa con un portal, desde un hotel, desde donde yo quiera, si lo tengo correctamente organizado, pues puedo acceder efectivamente a la foto. Oye, a nivel comercial, ¿cómo vamos en mi área? A nivel de producción, ¿cómo está previsto tener la producción del día? Porque me he tenido que ir para reunirme con un cliente, pero quiero ver cómo vamos a terminar la producción diaria, la semanal y la perspectiva de los próximos 15 días y si vamos o no en línea con la previsión que teníamos hecha. Lo mismo para calidad, lo mismo para compras. Es decir, aquí ya no importa dónde yo esté, porque si lo articulamos correctamente, mi ubicación es completamente irrelevante. Tenemos tecnología de sobra para poder acceder a esa información, estemos donde estemos. Pero no solamente eso, es decir, ahora como director gerente, resulta que tengo la misma información que antes, primero no tenía y luego tenía que estar obligado a estar delante de mi ordenador, ahora esté donde esté, puedo consultar esa información, ¿de acuerdo? Pero además, insisto, lo único que voy a necesitar es, pues básicamente, un acceso a Internet y un navegador, porque lo demás lo podemos configurar para que sea completamente igual o similar a lo que ese puesto, en este caso el director general o cualquier otro directivo de la empresa, necesita. Es más, incluso la tecnología a día de hoy nos permite configurar o preparar esa solución que queremos que esa persona consulte desde su ordenador o desde su smartphone, pues si lo consulta desde el ordenador, que parece una tontería, el ordenador tiene un determinado tamaño de pantalla y una pantalla paisada y el smartphone es vertical, pues incluso le puedo hacer la vida muy fácil al director gerente, al responsable comercial, al responsable de compras. ¿Para qué? Para que si lo consulta desde un ordenador, pues a lo mejor la información se la doy de una determinada forma. Y si la consulta desde un smartphone, pues se la doy de otra porque evidentemente le estoy adaptando esa información a las dimensiones o a la interacción que tiene un usuario normalmente con el smartphone. Repito que todo eso está a día de hoy más que solucionado, ¿de acuerdo? Y una vez que llegamos a esa penúltima etapa, ya estamos ahí, ha sido un cambio radical, ¿vale? De prácticamente 18 o 24 meses, ya hemos cambiado esa foto, pero aún así sigue esa inquietud por parte del director general o de la directora general de mejora continua. Es decir, ya hemos hecho todo esto, ha sido un trabajo arduo, una gran parte la hemos hecho con recursos internos, mucha o gran parte de este trabajo ha sido con herramientas que en realidad ya teníamos. Lo que pasa es que no sabíamos utilizarlas o no sabíamos hasta dónde se podía llegar con ellas o hemos incorporado otras herramientas que a lo mejor eran complementarias pero que prácticamente no tenían coste adicional. Pero una vez que hemos hecho todo esto, ya funciona y funciona bien. Queremos seguir haciendo cosas. ¿Qué es lo que más podemos hacer entonces? ¿Hacia dónde podemos ir? Pues resulta que también tenemos un montón de herramientas que nos pueden permitir en un momento dado automatizar procesos. Por ejemplo, tenemos dentro de la planta, pues uno de los departamentos es el servicio de atención al cliente. Y en un momento dado, cuando hay un cliente que tiene una determinada incidencia o tenemos, por ejemplo, una modificación contractual de un cliente, pues hay una operadora o un operador que pues, tiene que generar un correo electrónico para el cliente y el cliente nos devuelve pues ese correo electrónico. Y cuando el correo electrónico nos llega, pues ese correo lleva varios archivos adjuntos, pues un contrato, un anexo, una documentación de protección de datos, otra documentación del tipo que sea, y cada documento tiene que llegar a una persona distinta. Entonces, la persona que está atendiendo, en este caso, el correo electrónico, tiene que estar disponible, estar presente físicamente, abrir el correo, bajar directamente los archivos, este lo coloco en tal sitio, este tal otro y tal otro. Luego genero un correo que este lo mande a uno, este lo mande a otro y que este lo mande a otro. Y resulta que sin tener que comprar nada, porque ya lo está la empresa pagando, solamente que no lo sabe o no sabe utilizar esa herramienta concreta, pues resulta que puede articular una solución que incluso sin que esté esa persona delante del ordenador, cuando el cliente mande el correo, absorba ese correo, lo abra directamente, coloque los archivos donde tenga que colocar, genere los correos de salida cuando los tenga que generar y esa persona cuando esté delante del ordenador lo único que pasará es que abrirá el correo, ya sabrá que todo eso se ha hecho y lo único que tendrá que hacer es revisar si en ese correo, por ejemplo, pues hay alguna incidencia más, alguna información adicional. Pero hay muchas tareas repetitivas que también se pueden automatizar, que podemos ahorrar recursos precisamente o poder dedicarlos a otras actividades. ¿De acuerdo? Y esa es la idea, esa es la foto que ahora mismo tiene la empresa, ¿vale? ¿La idea cuál es? Como digo, como resumen al principio, poder precisamente partir de una foto en la que no teníamos prácticamente nada, hemos llegado a una foto en la cual hacemos una previsión
de resultados. Esa previsión, es decir, lo que pretendemos vender, moviliza absolutamente a toda la empresa, porque lo que pretendemos vender al final, si se cumple, va a influir en lo que compramos, va a influir en cómo contratamos, va a influir también en cómo producimos, en cómo llevamos el plan de mantenimiento, en cuántos turnos vamos a necesitar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues con esto y un bizcocho, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la ponencia, como siempre, exprimiendo el tiempo al máximo. Nada, abrimos el turno de dudas y preguntas. Mientras tanto, yo sí que quiero aprovechar a compartir mi pantalla si os doy un poquito de tiempo. Al final, eso, Carlos, gracias por enseñarnos pues, muchas de las opciones que nos ofrece las herramientas de Data Analytics, que desde luego cuando empiezas a dominarlas y ver todo el potencial, pues bueno, se crea un mundo detrás de todo esto. Y bueno, lo que queríamos presentaros es que en profundidad todo esto que ha estado hablando Carlos, pues lo vamos a trabajar en un programa que hemos desarrollado que imparte él en su totalidad y que os quiero presentar hoy porque está compuesto por diferentes acciones formativas que son todas ellas independientes en las que se aprenderá a manejar estas herramientas que son como las más extendidas a la hora de trabajar y analizar los datos. Elegir e implementar la visualización más adecuada para todas las métricas, comprender los métodos para preparar y analizar los datos y en definitiva reflejar en los diferentes modelos de negocio las métricas clave para cada uno de ellos. Estos son parte de los objetivos y de lo que se aprende tras este curso, pero sí que es verdad que cada uno de ellas están en módulos diferentes porque cada una de ellas trabaja una herramienta en concreto y bueno, todas ellas son complementarias, pero son independientes, como decía. Van desde mayo hasta noviembre y bueno, como tampoco me quiero extender mucho en esta parte, os haré llegar la información a todos los que os habéis interesado, pues si también fuera de vuestro interés, pues profundizar un poco más en ellas, desde un Excel a nivel empresarial de funciones complejas, pero sobre todo saber analizar esos datos, un Power Query, Power Pivot también para tratar esos datos, trabajar con el lenguaje DAX, también trabajar la parte de visualización en Power BI, VBA y Power Automate. ¿De acuerdo? Entonces yo por mi parte daros las gracias de nuevo a los que os habéis conectado. Os enviaremos también la grabación de este webinar para que también podáis consultarla junto con la información de este programa y quedamos disponibles para vosotros para cualquier duda que os surja, que queráis más información sobre ellos, alguna duda que os quede, pues encantados de responderla. Y nada, Carlos, no sé si quieres también comentar algo más para cerrar el webinar. No hay no hay preguntas en el chat, sí que nos dan las gracias. Les ha parecido un contenido y soluciones muy interesantes. Así que bueno, te doy el turno para que cierres y hagas ahí unas conclusiones finales. Muy bien, muchas gracias. A ver, realmente lo que haría es, sobre todo, poner el énfasis en la aplicabilidad. Es decir, es verdad que en este caso, porque el caso real está enfocado así, sucedió así, estaba más enfocado en la parte de ventas y que las ventas tiraran de todo, pero realmente este tipo de herramientas ya hemos visto, ¿no? Que sirven a todos los departamentos y a todos los niveles. Es decir, si yo soy responsable, por ejemplo, de producción de una empresa, pues voy a estar muy, muy interesado en hacer un seguimiento no solamente de todos los indicadores de producción, sino de la relación que tengo con aprovisionamiento, con estocaje en almacén, con compras, con el plan de mantenimiento de mi maquinaria, con la contratación del personal, ¿de acuerdo? Y si hacemos todo eso y lo metemos todo en la misma coctelera y tenemos una foto general con los principales indicadores, pues repito que va a ser mucho más fácil la toma de decisiones en un momento dado, es decir, prever y planificar correctamente, pues, por ejemplo, a nivel estacional, a lo largo del año, como he dicho al principio, qué recursos voy a utilizar o qué voy a necesitar, si eso me va a lo mejor a obligar a
hacer mantenimientos específicos a lo largo del año, si a lo mejor me va a obligar a alquilar o a comprar maquinaria específica porque me va a hacer falta en determinados momentos del año. Es decir, que no se trata solo de ventas, es completamente extrapolable en ventas, a comercial, pero también lo podemos hacer en producción, lo podemos hacer en recursos humanos, lo podemos hacer en calidad, es perfectamente aplicable y se usa muchísimo también, por ejemplo, en empresas de tipología completamente distinta, es decir, desde una empresa de servicios a una empresa que es un e-commerce, por ejemplo, ¿de acuerdo? Al final, manejar datos es manejar datos independientemente de dónde procedan, ¿vale? Entonces, básicamente es esa foto que nos encontramos todos los días de muchas empresas que tienen, afortunadamente, mucho por hacer, que tienen los datos en muchos casos, a lo mejor no los tienen correctamente controlados, pero sobre todo que no terminan de conocer o bien las herramientas que pueden utilizar, que incluso muchas de ellas ya las tienen, no tienen que adquirir nada nuevo, o simplemente que no terminan de ver no cómo se usa la herramienta, sino sobre todo la aplicabilidad. Es decir, yo he hecho un curso y me han explicado esto que no lo sabía y ahora, pues en vez de en el nivel 2 estoy en el nivel 4, vale, pero ahora lo tengo que aplicar. Entonces, ¿cómo lo aplico en mi empresa? ¿Cómo consigo transformar ese conocimiento en herramientas útiles en el día a día? ¿De acuerdo? Y esa es un poco la foto que hemos intentado transmitir, que no es solamente una cuestión, ni mucho menos de formación, sino al final de lo que se trata es que seamos capaces de convertir ese conocimiento en una herramienta práctica en el día a día. Bueno, genial, Carlos. Nada más, nada más que decir ni que añadir. Reitero las gracias a ti y, por supuesto, pues a todos los asistentes que se han conectado y han estado con nosotros esta horita. Así que nada más por nuestra parte. Aquí nos despedimos y que tengáis muy buena tarde y un buen fin de semana. Muchas Buen fin de gracias. Hasta semana, luego. chicos. Adiós.